Bien, continuando con el programa, tenemos el siguiente tema que es introductorio a sistemas de amortización, que corresponde a la parte teórica sobre generalidades de préstamos en entidades financieras. Bien, para iniciar el tema de las operaciones financieras de préstamos, tenemos que conocer la composición general del sistema financiero, el cual está descrito en la nueva ley de bancos, cuya cabeza del sistema financiero boliviano es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que pues además está apoyado por otras instituciones muy importantes conocidas, como es el Banco Central, la ASFI, que es la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones. Vamos a concentrarnos en la parte central, de acuerdo a las actividades que regula la ASFI, que son el mercado de intermediación financiera, el mercado de valores y el mercado de seguros. Dentro del mercado de intermediación financiera tenemos que esta actividad es realizada por dos tipos de entidades: las entidades financieras bancarias y las entidades financieras no bancarias. Por ejemplo, en las entidades financieras bancarias tenemos todos los bancos que prestan servicio a nivel nacional, por ejemplo, el Banco Unión, el eh, Banco Nacional, Banco Mercantil Santa Cruz, etc. Y ejemplo de entidades financieras no bancarias, tendríamos también las que son autorizadas como las cooperativas y mutuales de ahorro y crédito. Ambos tipos de entidades tienen que estar autorizadas y reguladas por el ASFI, Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Bien, dentro de la actividad del mercado de intermediación financiera, podemos mencionar de que esta actividad coadyuva con la obtención de fuentes de financiamiento a diferentes negocios, empresas o personas que desean realizar algún proyecto de inversión, las cuales van a ser obtenidas mediante tasas diferenciadas dependiendo del objetivo del financiamiento del proyecto. Y pues esto se va a reflejar en la obtención de ganancias que implícitamente va a coadyuvar al desarrollo del país. Bien, usted como una persona natural o una persona vinculada al mundo de los negocios, en algún momento va a necesitar financiamiento. Para obtener este financiamiento, puede solicitar a una entidad financiera un préstamo, un préstamo, por el cual se convierten en deudor y se compromete a devolver este préstamo mediante cuotas de la deuda y de acuerdo a un modelo de liquidación de préstamos que vamos a ir mencionando en esta parte sobre sus características importantes de los modelos de liquidación de préstamos. Pero tenemos que reconocer lo que es la definición del préstamo. El préstamo es una operación financiera a través de un contrato bilateral, que quiere decir un contrato entre dos partes, donde existe la entrega por parte del prestamista de una cantidad de dinero, al prestatario, la persona que se presta, que se compromete a devolver este préstamo mediante cuotas del servicio de la deuda. Técnicamente podemos indicar que a esta entrega
de este dinero en calidad de préstamo se llama prestación única y a su devolución se llama contraprestación múltiple porque se va a realizar en varios pagos. Bien, existen varios tipos de préstamos de acuerdo a la oferta de cada entidad financiera. Incluso tienen sus nombres. Sin embargo, para un poco generalizar, vamos a notar los más conocidos e importantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos el tipo de préstamo comercial, cuyo objetivo de este préstamo está en apoyar a un negocio, es decir, la persona se presta para abrir una tienda o una comercial que tenga fines de lucro, obviamente. Puede haber otro tipo de necesidad de préstamo que se llama préstamo para la vivienda. En este caso, pues es un préstamo bastante común que se obtiene para obtener, comprar una casa, un departamento o inclusive para un anticrédito, ¿no? Entonces, que va destinado a la vivienda. Tenemos otro tipo de préstamo que también es conocido como el préstamo de consumo, que tiene otros fines como gastos de salud o gastos personales, viajes, los cuales, a diferencia de los anteriores tipos de préstamos, tiene unas tasas diferenciadas, es decir, su tasa puede ser más alta que el préstamo de vivienda, por ejemplo. Y también tenemos otros préstamos de apoyo o microcrédito a las pequeñas y medianas empresas, como con este nombre, ¿no? Préstamo de microcrédito, que también cada uno de estos tipos de préstamos tienen tasas diferenciadas. Bien, los requisitos para realizar un préstamo. Los requisitos para realizar un préstamo en general son el monto contratado, el detalle de todos los cargos financieros, es decir, todo lo que podría cobrar el banco tiene que estar escrito en el contrato de préstamo. La modalidad de la tasa de interés, cuál es la tasa de interés nominal y el método para calcular los saldos de la operación. Vamos a dar un ejemplo sobre préstamos para la vivienda. Algunos detalles importantes. Por ejemplo, ya habíamos mencionado que este préstamo es para adquirir una vivienda donde su característica principal es que siempre va a ser con garantía hipotecaria y la misma casa que uno se compra o quiere adquirir, pues va a también ser la garantía, ¿no? Existe otro tipo de préstamos para la vivienda con tasa mucho menor que se llama préstamo para la vivienda social, el cual tiene una tasa sumamente mínima, pero hay que cumplir ciertos requisitos para poder acceder a este préstamo para la vivienda social. Por ejemplo, uno de sus requisitos es de que sea pues el único bien que posea la persona solicitante, ¿no? Bien, vamos a continuar. Para efectuar la solicitud del préstamo que se necesita, pues se necesita los siguientes datos generales, como ser la descripción, para qué específicamente es el préstamo. Si bien habíamos indicado que es un préstamo de la vivienda, pero tiene que especificar para qué es para construcción, es para compra de vivienda, es para anticrético, es para ampliación, es para compra de departamento, tiene que especificar acá las características, ¿no? El monto del financiamiento, cuál es el valor que está solicitando por el financiamiento, el plazo, cuánto va a durar, normalmente son a largo plazo de 10 a 15 años, incluso a 20 años. El porcentaje de financiamiento pasa que pues el banco, conociendo el monto que se necesita, muchas veces no financia al 100%, ¿no? Sino puede financiar un 70, 80%, depende de la entidad y sus políticas. La tasa o tipo de interés aplicado en este caso depende de la oferta y demanda de las entidades financieras, es decir, que algunas entidades pueden ser un poquito más bajas que otras. Sin embargo, si fuera el préstamo de la vivienda, se tiene ya sus tasas
eh, establecidas mediante un reglamento, ¿no? La periodicidad de los pagos normalmente se ve que en nuestro sistema financiero boliviano los pagos son mensuales, pero sí puede haber mediante contrato la especificación de otra forma de pago, por ejemplo, pagos anuales o pagos semestrales, pagos trimestrales, como hemos conocido. Pero lo que es más común son los pagos mensuales. El tiempo de aprobación se refiere al número de periodos o número de días que tarda una entidad bancaria en aprobar o rechazar la solicitud de préstamo. Esto depende de cada entidad. Mientras más rápido lo puedan hacer, mejor para ellos, porque también apenas ya se firme el contrato, ya ellos van a tener la oportunidad de generar sus ganancias. Oscila entre 3 a 5 días. Los requisitos para obtener un préstamo, pues es ser mayor de edad, llenar un formulario de solicitud. Este formato lo tiene cada entidad bancaria. Si es que es un trabajador dependiente, tiene que tener una antigüedad laboral, por lo menos tres, de 3 años. Sin embargo, hay algunas entidades que puedan bajar esa antigüedad, ¿no? Las boletas de los 3 últimos meses, que si fuera también en el mismo caso, ¿no? De un trabajador dependiente. La fotocopia del documento de identidad y también si estuviera casado del cónyuge, la declaración patrimonial de bienes, el respaldo de los bienes declarados y extracto actualizado del FP si es que también fuera un trabajador dependiente. Bueno, independientemente de estos requisitos que pueden un poquito tal vez variar de banco a banco, considerar que para la vivienda se tiene sí o sí la necesidad de tener una garantía hipotecaria, que puede ser el mismo inmueble que se está adquiriendo. Pero más importante para el banco es realizar este análisis de capacidad crediticia del cliente. Lo que quiere decir es que el banco se va a asegurar de que el solicitante pueda cancelar los pagos, pueda cancelar los pagos. ¿Cómo se realiza esto? Normalmente con un análisis sobre los ingresos y egresos que tiene el solicitante. Y pues se estima más o menos un 30% que tenga que dejar eh, disponible para realizar los pagos. Si se verifica que tiene estos ingresos el solicitante y que puede pagar, entonces es más fácil la aprobación del préstamo. Bien, ahora sí vamos a entrar en la parte técnica que corresponde a nuestro programa, que pues el título de este tema es Sistemas de Amortización, y en realidad es una unidad que tiene específicamente 3 temas por lo menos dentro de esa unidad, y de los cuales indica las amortizaciones, sistema de amortización. Pero como introducción a estos temas vamos a indicar qué será amortización de un préstamo. Amortización de un préstamo es el proceso financiero mediante el cual gradualmente se va a cancelar una deuda y los intereses por medio de pagos, cuotas o rentas de amortización, calculados a una tasa de interés y durante cierto número de periodos de aplicación. Entonces, técnicamente tenemos acá la definición de la amortización, que indica, ¿no? Proceso financiero mediante el cual gradualmente se va a extinguir una deuda y sus intereses. ¿De dónde viene la palabra amortización? Viene del latín mors mortis, que significa muerte, o ad mortem, que significa a la muerte. Lo que se puede interpretar de que la palabra amortización nos da una idea de extinción de una deuda, de dar muerte a una deuda, pero para fines académicos vamos a interpretar como la extinción de una deuda.
Bien, objetivos de la amortización. La amortización tiene principalmente dos objetivos para nosotros futuros profesionales que van a poder ejercer con la parte técnica, financiera, ya del área de la matemática financiera, es que ustedes tengan la capacidad y habilidad de poder calcular lo que es la renta de amortización. ¿Cuál es la renta de amortización? Esto es muy importante para nosotros considerar eh, el análisis de un préstamo, ¿no? Es decir, ¿cuál es la cuota que tiene que llevar al banco en cada periodo? Importante. Y además aprender a calcular el saldo de la deuda, cuánto queda de deuda para los siguientes periodos, que vamos a ir viendo según el sistema de amortización. ¿Qué es la renta de amortización? Ya hemos visto un tema sobre rentas, donde hemos indicado que las rentas son cantidades de dinero que van a ser depositadas o retiradas de una entidad financiera con algún propósito objetivo, ¿no? En este caso, si hablamos de las rentas de amortización, pues nos referimos también a las cuotas de la deuda, es decir, las que se efectúan al final de cada periodo, durante N periodos de aplicación y calculados a una tasa o tipo de interés. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de cancelar una deuda y sus intereses. Bien, ahí vemos entonces algo importante que destacar, que como es para pagar una deuda, normalmente las cuotas son vencidas. Son vencidas. Los elementos de las rentas de amortización. Los elementos más importantes para identificar y realizar operaciones de préstamos son los siguientes. El plazo de una renta de amortización, se refiere al tiempo desde la firma de convenio hasta la finalización de la renta. Normalmente se presenta en forma anual como dato. Luego tenemos la unidad de tiempo o periodo de la renta. Nos hace referencia a un intervalo de tiempo. Cada qué tiempo se va a realizar el depósito de la renta de amortización. Cada qué tiempo. Cada año, cada mes. Podemos imaginar un ejemplo de que fuera cada mes. Y luego tenemos muy relacionado el número de periodos. Número de periodos, que tenemos que tener los dos datos anteriores para poderlo identificar. Si el plazo de la renta fuera 10 años que dura la operación, si fuera 10 años que dura la operación, y la unidad de tiempo fuera mensual, ¿cuánto es el número de periodos? Repetimos el ejemplo. El plazo de una renta, de una operación, es 10 años. 10 años. En 10 años hay que devolver el préstamo. Pero la unidad de tiempo, los pagos, las cuotas de la deuda van a ser cada mes. Entonces, ¿cuánto será el número de periodos? 120, ¿verdad? 120 periodos mensuales. Como se observa en el ejemplo, pues es muy importante tener estos dos datos para poder determinar el número de periodos. Luego tenemos la renta de amortización. Como ejemplo podemos decir que se refiere a un importe de dinero que pueda ser depositado de forma mensual, por ejemplo. Sería un ejemplo bolivianos 500, por decir. Cada periodo que vamos a depositar siempre que la renta sea constante, ¿no? Entonces es la cantidad de dinero que se va a depositar para cancelar una deuda y sus intereses. La renta de amortización está medida en unidades monetarias, puede ser expresado en bolivianos o en dólares, que es lo más común.
Bien, tenemos el periodo de actualización. Aquí muy importante, como son rentas simples, vamos a fijarnos nuevamente en la unidad de tiempo. Si las rentas son depositadas cada mes, el periodo de actualización también va a ser mensual. Algo muy importante que ustedes ya conocen es que las cantidades de dinero se pueden valorar hacia el futuro o se pueden valorar hacia el presente. En este caso de las amortizaciones, vamos a valorar solamente hacia el presente. Por lo tanto, se va a calcular el valor actual de las rentas de amortización. Muy importante para tomar en cuenta qué fórmulas corresponden para el cálculo de las rentas de amortización. Dentro de la clasificación de las rentas, que también ya lo conocen ustedes, pueden ser las rentas constantes o variables. Constantes son cuando los pagos son iguales en cada periodo. Variables cuando pues, los pagos en cada periodo son diferentes, van a variar de acuerdo a un orden matemático, que puede ser creciente o decreciente en razón aritmética o geométrica. Eh, También tenemos la clasificación de que puedan ser inmediatas o diferidas. Inmediatas cuando se empieza a pagar las cuotas a partir del primer periodo luego de la firma del convenio. Y diferidas en el contrato tiene que decir si se va a esperar o va a haber un periodo de gracia. Es decir, donde no se cancelen las cuotas. Pero vamos a ver nosotros en el tema que corresponde que por ese periodo de gracia o periodos de espera donde no se cancela la cuota, pero sí va a haber la generación de intereses a favor del banco. Bien, luego tenemos las vencidas y adelantadas. Como habíamos indicado, en temas de préstamos solo se aplican las vencidas porque no tiene mucho sentido poder pagar por adelantado, ¿no? Si estamos con esta operación de préstamos es porque pues ahí existe la necesidad del dinero y por lo tanto normalmente se queda en eh, los pagos vencidos. Bien, en la parte técnica también vamos a conocer en este caso de que cada renta de amortización llamada cuota de la deuda tiene dos componentes, Una parte que va a ir a cancelar la deuda, es decir, se llama cuota de capital, y otra parte que va a cancelar el interés, es decir, no hay que cancelar el interés por fuera, ya está dentro de la cuota de la deuda que ha sido calculado en el banco y que nosotros vamos a aprender a calcular de dónde se obtiene ese valor. Por ejemplo, si la cuota de la deuda sería 500 bolivianos, que hay que llevar cada mes 500 bolivianos para pagar nuestra deuda, em, podemos dar el ejemplo de que en un primer periodo sea 400, corresponde a la cuota de capital y 100 bolivianos a la cuota de interés. 400 más 100, 500, ¿no? Ahí tenemos la distribución de los componentes de la cuota de la deuda. Lo que quiere decir es que esos 400 es lo que va a reducir la deuda. Va a reducir la deuda. Y el resto, que es 100, va a cancelar el precio por el uso del dinero, ¿no? Es la ganancia del banco. Bien, continuamos. Bueno, hablando sobre los modelos de liquidación de préstamos, eh, tenemos el préstamo, que es la obligación que asume el deudor a devolver mediante pagos periódicos. Pero la forma, la clasificación, las características de la devolución de esa deuda se va a plasmar dentro de los modelos de liquidación de préstamos llamados sistemas de amortización. Sistemas de amortización, es lo mismo. Entre los más importantes tipos de modelos de liquidación de préstamos tenemos los siguientes: el sistema francés, sistema bancario, sistema americano, sistema diferido y sistema mixto. Sistema francés,
Su característica principal es de que sus rentas son constantes, inmediatas y vencidas. Sus rentas son constantes, inmediatas y vencidas. Su forma de las cuotas de la deuda. Y en el sistema bancario, también como todos los sistemas, tiene el objetivo de cancelar una deuda y sus intereses mediante cuotas, mediante rentas de amortización, cuya característica de las rentas de amortización es que pagos sus pagos son variables decrecientes en razón aritmética. Variables decrecientes en razón aritmética. Llamado también sistema de amortización español. Que muchas veces si nosotros vamos a preguntar el sistema de amortización, en algunos bancos no conocen los nombres técnicos o no lo manejan así, lo confunden con otro sistema que se llama alemán, pero el sistema alemán también existe, pero tiene otras características. Vamos con el sistema americano. Es un sistema muy especial, el único sistema de amortización que devuelve el préstamo de una sola vez, pero con las condiciones, dos condiciones, de cancelar el interés simple del préstamo en cada periodo y además de cancelar una cuota a un fondo de amortización donde se pueda generar un ahorro, una cantidad para formar un capital igual a la deuda y cuando ya se ha formado ese capital se devuelve la deuda de una sola vez. Este sistema americano es muy especial. Normalmente se genera cuando existen grandes cantidades de dinero que permiten combinar dos tipos de operaciones, las operaciones de préstamos y las operaciones de ahorro al mismo tiempo. También se llama sistema de las dos tasas, ya que en este sistema americano intervienen dos tasas, la tasa activa y la tasa pasiva. Bien, tenemos el sistema diferido, que el sistema diferido es un sistema de amortización que se puede indicar de que fuera un complemento del sistema francés. Sus cuotas también son constantes, inmediatas, son constantes, no inmediatas. Son diferidas, es decir, que se van a depositar luego de cierto número de periodos de espera o periodos de gracia. Y también son vencidas, ¿no? Es similar al sistema francés, pero aquí el sistema francés se paga inmediatamente las cuotas. En cambio, en el sistema diferido existe cierto número de periodos de espera. Y el sistema mixto, que es un sistema que algún autor propone, es una combinación del sistema francés y el sistema bancario. Bien, estos son los sistemas de amortización o llamados también modelo de liquidación de préstamos. Bien, se tienen otros elementos importantes, pero que lo pueden ir revisando detalladamente en el texto. Se tiene el programa de amortización que vamos a aprender a construir también, llamado estado de amortización o plan de pagos, cuando ya estamos haciendo préstamos en el ámbito real. El plan de pagos se conoce, donde es un cuadro que a golpe de vista, nos muestra todo el movimiento del préstamo, desde los saldos, las cuotas, los intereses que se van a ir generando periodo tras periodo. Lo vamos a aprender a construir. En cada sistema tiene su propio modelo o esquema. Bien, importante reconocer que en el sistema financiero se tienen las siguientes tasas de interés, la tasa activa y la tasa pasiva. Estos conceptos no tienen que olvidarse nunca. La tasa activa, pues es la tasa que se aplica a los préstamos o colocaciones préstamos. Y la tasa pasiva es la tasa que se aplica a los ahorros, a las captaciones. Normalmente la tasa activa siempre es mayor que la tasa pasiva.
Bueno, muchas gracias. Vamos a dejar de, bueno, vamos a pausar.